A ver, si tienes alguna deuda, súmale otros $13,966.30. Ujú. No es una cifra al azar. Es la porción de la gigantesca deuda pública de Panamá que, en teoría, le correspondería a cada habitante. Ujú. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis detallado para entender cómo se llegó a esta situación, apoyándonos en un documento que desglosa lo que llama, de forma muy gráfica, la espiral del endeudamiento. Precisamente. Y esa cifra que mencionas, esos casi $14,000 por persona, es la razón por la que este análisis es tan necesario. Claro. No es un número abstracto en una cuenta del gobierno. Es un peso que, de una forma u otra, pues, cargamos todos. Así es. El objetivo es desentrañar la trayectoria de esta deuda, intentar seguirle el rastro al dinero y, sobre todo, entender las consecuencias reales para el país. Vamos a explorar desde el crecimiento de las cifras hasta la tormenta perfecta que lo aceleró, los megaproyectos y las advertencias que ya llegaron de Wall Street. Ok, vamos a desglosar esto porque las cifras de entrada son, francamente abrumadoras. Lo son. El documento que tenemos señala que en apenas 3 décadas, la deuda pública se multiplicó por 8. Por 8. Pasó de unos $7,100 millones en 1993 a una proyección de casi $58,700 millones para septiembre de 2025, un salto del 727%. Es un cambio de escala total. Pensemos que en el 93 la economía panameña era mucho más pequeña. Claro. Lo preocupante no es solo el monto, sino la velocidad. Es una bola de nieve que ha ido creciendo y haciéndose cada vez más y más rápida. Y para entender esa velocidad, la fuente usa una analogía que me pareció increíblemente potente, la del reloj de la deuda. Ah, ¿sí? Calcula que en estas 3 décadas, la deuda ha crecido a un ritmo promedio de $4.48 millones cada día. Cada día. Pero aquí es donde la mente de verdad explota. Cada segundo, la deuda suma un promedio de $51.84. O sea, en los 5 segundos que dura una respiración normal, la deuda crece más de $259. Es casi imposible de procesar. Y lo más alarmante es que ese reloj se ha acelerado brutalmente en los últimos tiempos. ¿A qué nivel? Si aislamos solo el periodo entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el aumento proyectado es de 6,320 millones. Y lo fascinante aquí, en un sentido muy preocupante, es que este ritmo es casi tan intenso como el que vimos durante los momentos más duros de la pandemia. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que, incluso sin el shock inicial de la pandemia, el país se sigue endeudando a velocidad de emergencia sanitaria? A esa velocidad. Exacto. Y el documento pone el foco en la administración de 2019 a 2024. ¿Qué dice? Que ese gobierno sumó un récord de 25,200 millones a la deuda. Para tener una comparación, es más del doble que cualquier gobierno anterior. Es una cifra tremenda. Supera con creces los 6,800 millones añadidos entre 2009 y 2014, o los casi 9,000 millones del quinquenio siguiente. No estamos hablando de un aumento gradual, sino de un salto cuántico. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Aquí es donde el análisis intenta traducir estas cifras a algo que podamos visualizar, lo que se llama el costo de oportunidad. Exacto. Por ejemplo, con esos 6,300 millones de deuda del último año, se podrían haber construido 6 complejos hospitalarios como la Ciudad de la Salud. 6. O fíjate, se podría haber financiado con creces el tren Panamá-David. Ah, claro. El estudio de 2019 estimaba su costo en 4,100 millones. Otras fuentes lo suben a 5,000. En cualquier caso, el endeudamiento de un solo año lo cubriría por completo y sobraría dinero. Es que este ejercicio es crucial, ¿no? Demuestra que la deuda no es solo un número, representa caminos que no se tomaron. Inversiones no realizadas en otras áreas. Totalmente. Y si tomamos el total de la deuda de la administración 2019-2024, esos 25,200 millones, el documento calcula que alcanzaría para construir 25 ciudades de la salud o 56 hospitales pediátricos. Es difícil no detenerse en esa cifra. 25 complejos hospitalarios, cuando la percepción pública es de una necesidad constante en el sistema de salud.
Exacto. Y si sumamos todo, la deuda de esa administración más lo que va de la actual, que el documento cifra en unos 31.500 millones, Ya. sería suficiente para construir 6 proyectos ferroviarios completos como el de Panamá a David. 6. Esto nos da la verdadera dimensión, ¿no? El dinero se gastó, la deuda está ahí, pero la pregunta es inevitable. ¿Se usó de la forma más eficiente posible? Esa es la pregunta del millón. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Entendemos la magnitud, pero ¿cómo se llegó a esto? El documento habla de una tormenta perfecta. Sí, Me imagino que la pandemia tiene que ser uno de esos factores. Fue un golpe global. Pero el documento habla de 3 choques. ¿Qué más pasó en Panamá? exacto. La pandemia fue el primer gran golpe. El Estado tuvo que reaccionar con programas como Panamá Solidario y el Vale Digital, Claro. que costaron, según las cifras, entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Eso, sumado a la caída de la recaudación, disparó el déficit fiscal. ¿De cuánto a cuánto? Del 3.1% del PIB en 2019 a un masivo 10.1% en 2020. Fue un torpedo directo a las finanzas públicas. Entendido. Un golpe inevitable y tremendo. ¿Cuál fue el segundo choque? El segundo fue interno, pero con repercusiones enormes. El cierre de la mina Cobre Panamá. Cierto. Según el análisis, esa sola operación representaba cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Su cierre fue como quitarle de golpe una de las 4 patas a la mesa de la economía. Claro, no es solo el dinero directo de la mina. Es todo el ecosistema económico que se frena. Correcto. Y el tercer factor tiene que ver con nuestro mayor activo, pero también nuestra mayor vulnerabilidad. Precisamente. El tercer choque fue la sequía en el Canal de Panamá, un efecto directo del cambio climático. La falta de agua obligó a reducir drásticamente los tránsitos diarios, De 38 a 40 barcos. a solo 22 o 24 en los momentos más críticos. El resultado fue una caída en los aportes al Tesoro Nacional. Si lo sumas todo, pandemia, mina y sequía, tienes la tormenta perfecta. Ok, entonces esta tormenta obligó al Estado a buscar dinero, pero claro, una cosa es endeudarse para pagar un incendio y otra es ver en qué se usó ese dinero. El documento sigue ese rastro y apunta a los grandes megaproyectos de infraestructura, ¿verdad? Sí, son una parte muy visible de la ecuación. Y el Metro de Panamá es quizá el ejemplo más emblemático. La inversión total, sumando sus 3 líneas, se estima entre 6.000 y 6.900 millones de dólares. A ver, desglosemos eso. La línea 1 costó casi 1.900 millones. La línea 2, unos 2.100. Y la línea 3, que se estimaba en 3.000, ya va por más de 4.000. Y aquí hay un dato que me llamó la atención. Solo el cambio de diseño para construir un túnel bajo el canal añadió 765 millones de dólares al costo. Un momento, detengámonos ahí. 765 millones de dólares por una decisión de ingeniería. ¿Sí? Eso es casi el costo total de otro megaproyecto que menciona la fuente, el saneamiento de la Bahía de Panamá, que ha movilizado unos 800 millones. Es increíble cómo una sola decisión técnica puede tener ese impacto fiscal. Exactamente. Y no podemos olvidar la Ciudad de la Salud. Un proyecto que, bueno, estuvo marcado por años de retrasos y que finalmente costó más de 1.040 millones de dólares. El documento también agrupa entre 800 y 1.000 millones de dólares en programas de construcción y rehabilitación de escuelas. Las cifras son enormes, el concreto está ahí. Y aquí es donde el análisis introduce su punto más crítico, lo que llama una inquietante desconexión. Yo lo traduciría como algo aquí no cuadra. ¿En qué sentido? A pesar de este gasto monumental que se financió con deuda, persisten graves deficiencias en salud, en educación, en infraestructura básica. O sea, el dinero está en el concreto, en los rieles, en las paredes del hospital, pero la pregunta es si todo ese gasto se tradujo en una mejor calidad de vida para la gente. Y ahí hay un gran signo de interrogación. Exacto. Y esto apunta a un problema de fondo de gobernanza. La fuente es muy clara. No existe un desglose público que vincule cada emisión de bonos, cada préstamo, con proyectos y resultados medibles. O sea, ¿falta transparencia? Falta trazabilidad y transparencia. Y eso genera dudas sobre la eficiencia real del gasto. No basta con decir «se invirtió tanto». La pregunta clave es ¿cuál fue el resultado real de esa inversión? En noviembre de 2023, S&P Global rebaja la calificación a BBB-, dejándola en el último escalón del grado de inversión. El más frágil.
Pero luego vino el golpe más duro, el que de verdad encendió las luces rojas. El de Fitch. En marzo de 2024, Fitch va un paso más allá y rebaja la calificación a BB+, lo que significó la pérdida formal del grado de inversión. Y la justificación fue tajante. Debilitamiento sostenido de las finanzas públicas y desafíos de gobernanza. Y Moody's, aunque mantiene la nota, ha estado lanzando advertencias. Ahora, esto puede sonar técnico, pero tiene un impacto muy real y directo, ¿no? Absolutamente. Porque no son solo letras en un informe. Cuando baja la calificación, suben costo de pedir prestado. Es así de simple y brutal. El país es percibido como más riesgoso. Y los prestamistas exigen un interés más alto para compensar ese riesgo. El documento explica el concepto de spread. La sobretasa de riesgo. Es la diferencia que paga Panamá en comparación con los bonos de Estados Unidos, que son los más seguros. Exacto. Y esa sobretasa para Panamá ha aumentado a unos 300 puntos básicos. O sea, 3 puntos porcentuales adicionales de interés. Esto encarece cada nuevo dólar que el país necesita pedir. Y eso se siente directamente en las cuentas. En 2023, por ejemplo, el Estado pagó 2.147 millones de dólares. Solo en intereses. Solo en intereses. Eso fue el 15% de todos los ingresos corrientes del gobierno. 2.000 millones que se van solo a pagar el costo del dinero. Y ahí está la conexión directa con la vida de las personas. Has dado en el clavo. Claro. Cada dólar que se destina a intereses es un dólar que no se invierte en comprar medicamentos, en reparar una escuela, en mejorar el suministro de agua. La presión sobre los servicios públicos se vuelve inmensa. Mirando hacia adelante, el análisis pone el foco en lo que es, a la vez, el gran pilar de la economía y potencialmente su mayor amenaza. El canal. Vital y, hasta ahora, bastante estable. Aporta entre el 8 y el 14% de los ingresos corrientes. ¿Es el motor financiero del país? Pero sobre ese motor se cierne una amenaza: el cambio climático. La fuente menciona estudios serios que proyectan una reducción en la disponibilidad de agua a mediados de siglo. Este es un riesgo existencial para las finanzas del país. La autoridad del canal lo sabe y por eso tiene un plan de inversión de más de 2.000 millones de dólares para buscar nuevas fuentes de agua. La pregunta es si será suficiente, ¿no? Esa es la pregunta. Si las sequías severas se vuelven la nueva norma y los aportes del canal caen, el gobierno tendría que cubrir esa brecha probablemente con más deuda, justo cuando pedir prestado es más caro. Es un círculo vicioso. Entonces, con este panorama, ¿qué caminos se abren para el futuro? El análisis, basándose en el FMI y en el propio marco fiscal, plantea 3 escenarios posibles para el periodo de 2026 a 2030. ¿Cuál sería el primero? ¿El escenario base o más probable? El escenario base asume un crecimiento moderado, del 4%, y un ajuste fiscal gradual, sin reformas profundas. ¿Y ahí qué pasa con la deuda? Se estabilizaría en un rango del 52 al 55% del PIB. Sería suficiente para no empeorar, para mantenerse a flote. Ok, el escenario de no empeorar. ¿Y qué se necesitaría para el escenario favorable? Este es mucho más exigente. Requiere un crecimiento por encima del 5% y, sobre todo, reformas estructurales importantes. ¿Hablamos de reforma tributaria, de pensiones? Exacto. Si todo eso ocurriera, la deuda podría caer por debajo del 50% del PIB, lo que mejoraría el perfil de riesgo y podría abrir la puerta a recuperar el grado de inversión. Y, por supuesto, está la otra cara de la moneda, el escenario que nadie quiere. El escenario adverso. Este se daría si el crecimiento se estanca y si no hay consenso político para las reformas. En ese caso, la deuda podría seguir subiendo hasta superar el 70% del PIB para 2030. Uf. Eso no significa un impago inmediato, pero sí aumentaría mucho el riesgo de más rebajas en la calificación, estrangulando todavía más el gasto público. El documento cierra con lo que parece un llamado urgente a la acción. Señala que el nuevo gobierno reconoció la gravedad de la situación y que el FMI cree que Panamá tiene una ventana muy corta de 2 a 3 años para implementar esas reformas. Es un momento absolutamente decisivo. Las reformas necesarias están identificadas. Ampliar la base de quienes pagan impuestos, revisar exoneraciones, asegurar las pensiones y, sobre todo, ordenar el gasto público. El qué hacer está bastante claro. Pero, como bien dice la fuente, el cómo es el gran desafío. Cada una de esas medidas enfrenta una resistencia social y política enorme. Y ese es el dilema final. El debate ya no es si se necesita un ajuste. Los números lo hacen inevitable.
La discusión real ahora es cómo se distribuye el sacrificio. Y la fuente concluye con una idea potente. Sí, que el cambio tiene que empezar en casa. El Estado no puede pedirle a la gente que se apriete el cinturón, sino demuestra primero que está usando cada centavo de forma impecable y transparente. Y así cerramos el círculo, volviendo a la cifra con la que empezamos, esos $13,966 por habitante. Ya no son solo un número. Son, como dice la fuente, una hipoteca sobre el futuro. Una hipoteca que ya todos estamos pagando. Seamos conscientes o no, cada vez que falta un medicamento o que un proyecto necesario no se puede hacer. Para cerrar, dejamos una pregunta para la reflexión. La fuente identifica claramente las reformas técnicas necesarias, pero también la enorme resistencia que enfrentan. La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se construye el consenso político y social necesario para tomar decisiones que son difíciles a corto plazo, pero indispensables a largo plazo, antes de que el margen de maniobra se agote por completo?